Orden sagrado o sacerdotal. Diácono Federico Cruz. La vocación es el llamado de Dios a prestar un servicio en la iglesia. Así pues, no todos son llamados al sacramento del orden en un ministerio ordenado, diácono, presbítero, obispo, que puede implicar el celibato. También Dios llama a los laicos al sacramento del matrimonio, que implica la procreación y educación de los hijos en el seno de la familia, y dentro de los casados puede llamar a algunos a ser ministros ordenados en el diaconado permanente, hombres casados, formados y ordenados. La vocación tiene dos vías, el llamado y la respuesta. Dios llama, pero respeta la libertad humana de responder sí o de tomar otro camino. Los grados del orden, el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Se recibe el orden por la imposición de las manos del obispo. Y los ministros sagrados participan del único sacerdocio, el de Jesucristo. Y es que el orden sagrado está al servicio de la iglesia, de la comunidad cristiana. Tanto diáconos, presbíteros como obispos son servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es decir, no son dueños de los sacramentos, ni de la predicación, ni de la doctrina, o de la interpretación de la Sagrada Escritura, ni de la comunidad cristiana, sino sus servidores. Por eso deben transmitir la doctrina revelada por Jesucristo a través de su iglesia. En cuanto a los ministerios ordenados, en la palabra de Dios, en la Biblia, se nos habla de los 7 primeros diáconos o servidores, que fueron a los que se les impusieron las manos por parte de los apóstoles, a 7 hombres escogidos de en medio de la comunidad, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles la tarea del servicio a las mesas, de las viudas en especial. Lo primero que debes saber es que este sacramento, como todos, tiene un signo sacramental, a lo que llamamos materia y forma. ¿Y qué es eso de materia y forma? La materia es el elemento material, perceptible de los sentidos, que en el caso del orden es la imposición de manos del obispo sobre el ordenado. La forma son las palabras que dan sentido al elemento material, que en este caso sería el momento donde el obispo pronuncia la oración consecratoria. Como dice Santo Tomás, las palabras perfeccionan el significado de la materia o acciones sensibles. Además, el rito varía según el grado a ordenar. ¿En qué sentido varía? Básicamente en la oración consecratoria. Cada uno tiene una oración especial que va acorde con lo que va a desempeñar en el futuro. Mientras se pronuncia toda la oración consecratoria, hay un momento especial en donde los ordenandos se convierten en lo que se está pidiendo a Dios. Además, como todo sacramento, produce efectos. Este en concreto 3. La potestad espiritual, que consiste en el poder de desempeñar el papel de Cristo en la Iglesia, con el fin de guiar a los fieles hacia el camino de la perfección espiritual. La gracia santificante, que es común a todos los sacramentos y nos configura con Cristo. La gracia sacramental. Esa capacita al ordenado a cumplir con las obligaciones propias del sacramento. Por otro lado, la Iglesia, para que sus sacerdotes puedan ejercer su labor, les pide como medio la vivencia del celibato. ¿Y qué es eso del celibato? En primer lugar, es un regalo de Dios al hombre. En segundo lugar, es la donación libre y sin obligación del candidato al sacerdocio para dedicarse pura y exclusivamente al servicio de los demás. Es el ejemplo de Jesús, que durante toda su misión redentora permaneció en estado de virginidad. Que significa la dedicación total al servicio de los hombres. O sea, ¿no pueden casarse? No, porque el casarse implica dedicarse entera y voluntariamente, en cuerpo y alma, a esa mujer que Dios ha puesto en su camino. Lo cual limitaría a cumplir sus funciones sacerdotales. Por eso, que además de la vocación sacerdotal, existe la vocación matrimonial. Ya entiendo todo. Ahora sé que además de la ayuda sobrenatural de Dios que tiene el sacerdote para vivir su celibato, también tiene la ayuda de la Virgen María. Es por eso que los sacerdotes son los hijos predilectos de María. Ella los protege de las diversas tentaciones, cansancios y desánimos. Ella intercede por ellos para que puedan ser ministros santos y entregados totalmente a su tarea, para que día a día amen más a su Hijo y los acerca más a Él mediante la oración y la administración incesante de los sacramentos.
Jesucristo, en la cruz, quiso confiar la protección del discípulo amado a su madre, y es esta la señal más inmediata de la misión de María como protectora de los sacerdotes. Es así como el hombre participa del designio salvífico de Dios. Él, por pura bondad y amor, quiso dejarnos los sacramentos, que son administrados por hombres que Él ha elegido desde toda la eternidad. Sin los sacerdotes, Cristo no se haría presente todos los días en medio de nosotros, transmitiéndonos su gracia mediante los sacramentos para alcanzar la santidad tan querida por Dios. Ningún hombre merece este gran don. Sin embargo, Dios ha querido hacerse presente en el mundo por ellos, valiéndose de su vida, de sus facultades, de su cansancio, de sus alegrías, de sus tristezas, de sus palabras, de sus acciones, de sus miedos, de sus errores y sobre todo de su valentía para servir a esta gran tarea. Es por eso que hoy me pregunto, ¿qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Quiero cuanto hay en mí del todo darte, sin tener más placer que el de agradarte, sin tener más temor que el de ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, quiero abismarme en ese dulce abismo de tu herida y en tus divinas llagas abrazarme. Morir a mí para vivir tu vida. Perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. Sobre el diaconado nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1569. En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, a los que se les imponen las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. En la ordenación al diaconado solo el obispo impone las manos, significando así que el diácono está especialmente vinculado al obispo en las tareas de su diaconía. Hay dos maneras de ser diácono. El diácono transitorio es aquel que es ordenado para ejercer por un periodo de tiempo corto, un año, una cosa así, y luego es ordenado presbítero. Por tanto, desde la ordenación diaconal hace la promesa de guardar el celibato. En cambio, el diácono permanente es el que es ordenado para ejercer de manera permanente el ministerio diaconal. Si es soltero, debe hacer la promesa de guardar el celibato. Si es casado, debe tener al menos 10 años de casado, una familia en orden, y la esposa debe firmar aceptando que su esposo sea diácono. El sacramento del orden es aquel mediante el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Orden indica un cuerpo eclesial del que se entra a formar parte mediante una especial consagración, ordenación, que por un don singular del Espíritu Santo
permite ejercer una potestad sagrada al servicio del pueblo de Dios, en nombre y con la autoridad de Cristo. El sacramento del orden se compone de 3 grados que son insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. La unción del Espíritu marca al presbítero con un carácter espiritual indeleble, lo configura a Cristo sacerdote y lo hace capaz de actuar en nombre de Cristo cabeza. Como cooperador del orden episcopal, es consagrado para predicar el Evangelio, celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, de la que saca fuerza todo su ministerio, y ser pastor de los fieles. En cada uno de sus 3 grados, el sacramento del orden se confiere mediante la imposición de las manos sobre la cabeza del ordenando por parte del obispo, quien pronuncia la solemne oración consagratoria. Con ella el obispo pide a Dios para el ordenando una especial efusión del Espíritu Santo y de sus dones, en orden al ejercicio de su ministerio. Solo el varón bautizado puede recibir válidamente el sacramento del orden. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del mismo Señor. Nadie puede exigir la recepción del sacramento del orden, sino que debe ser considerado apto para el ministerio por la autoridad de la Iglesia. El sacramento del orden otorga una efusión especial del Espíritu Santo, que configura con Cristo al ordenado en su triple función de sacerdote, profeta y rey, según los respectivos grados del sacramento. La ordenación confiere un carácter espiritual indeleble, por eso no puede repetirse ni conferirse por un tiempo determinado. Los sacerdotes ordenados en el ejercicio del ministerio sagrado no hablan ni actúan por su propia autoridad, ni tampoco por mandato o delegación de la comunidad, sino en la persona de Cristo, cabeza, y en nombre de la Iglesia. Por tanto, el sacerdocio ministerial se diferencia esencialmente, y no solo en grado, del sacerdocio común de los fieles, al servicio del cual lo instituyó Cristo. También el presbiterado está en la tradición de la Iglesia. En Hechos de los Apóstoles leemos: les constituyeron presbíteros en cada iglesia por la imposición de las manos, orando y ayunando, y los encomendaron al Señor. Los presbíteros, de manera especial, están llamados a servir a la comunidad cristiana mediante la celebración de los sacramentos y la predicación por delegación del obispo y en nombre de éste. Según la tradición, los diversos ministerios que se ejercen en la Iglesia desde los primeros tiempos, ocupa en ellos el primer lugar el ministerio de los obispos, que a través de una sucesión que se remonta hasta el principio, son los transmisores de la semilla apostólica. Los obispos, como lo fueron los apóstoles, son asistidos por el Espíritu Santo. Ellos mismos comunicaron a sus colaboradores mediante la imposición de las manos el don espiritual que se ha transmitido hasta nosotros en la consagración de los obispos. A esto le llamamos la sucesión apostólica. Por la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden. De hecho, se le llama tanto en la liturgia de la Iglesia como en los Santos Padres sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. Corresponde al obispo la función de santificar, también las funciones de enseñar y gobernar. En efecto, por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración se confiere la gracia del Espíritu Santo y se queda marcado con el carácter sagrado.
En consecuencia, los obispos, de manera eminente y visible, hacen las veces del mismo Cristo, Maestro, Pastor y Sacerdote, y actúan en su nombre. El Espíritu Santo que han recibido ha hecho de los obispos los verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores.